Recordemos un momento que estuvo lleno de polémica, un momento que causó mucho revuelo entre los fans, y como siempre, los fans del Jikook terminamos ganando porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando la verdad es dicha por los mismos Jikook, esos anti-fans de otros ships quedan completamente sepultados. Una de las situaciones que más marcó fue aquella durante el segundo viaje del Jikook en Are You Sure, en Jeju. En ese viaje hubo un invitado sorpresa que se apareció en el último momento, Taeyong. Y lo más sorprendente de todo es que Taeyong mismo lo explicó, diciendo que había ido por Jimin, porque en sus propias palabras, vi el grupo y dije, Jimin no puede ir sin mí. Eso, para los antis, fue un puñal directo, porque no podían negar que Taeyong en realidad había ido para estar con Jimin. Ese momento fue clave, porque reveló algo que muchos querían ocultar, pero que al final, Jimin y Taeyong, con sus palabras, dejaron claro que hay una conexión especial entre ellos. Cuando Taeyong llegó, la polémica creció aún más, ya que cuando los chicos llegaron a comer, notaron que Jimin no estaba comiendo. Estaba probando pequeños bocados, pero no comía realmente, y eso hizo que los rumores se desataran. Muchos comenzaron a especular sobre ello, algunos diciendo que no comía por el dolor estomacal que mostró en los primeros episodios de Nueva York. Otros más, sin tener ni idea, decían que Jimin no comía porque la presencia de Taeyong no le agradaba, o incluso que pensaban que estaba siendo ignorado por Taeyong y Jungkook, que sentía que era la tercera rueda y que no tenía por qué estar ahí. Cosas completamente absurdas y sin sentido. Pero Jimin, sin quererlo, les dio una lección a todos esos haters. Fue en los detrás de cámaras donde, de manera tan natural, tan sincera y casi sin darse cuenta, reveló la razón real de por qué no estaba comiendo, dejando a todos callados. Jimin simplemente dijo, dormí en casa de Jungkook antes de venir aquí, y Jungkook cocinó 4 porciones de makguksu. Bueno, soy yo quien insistió en que cocinara esa cantidad, pero comí 3 porciones. Por eso mi estómago está completamente lleno ahora. Y ahí, en ese pequeño pero significativo detalle, todo cobró sentido. Jimin no estaba evitando la comida, ni mucho menos estaba incómodo o molesto con nadie. Lo que realmente sucedió fue que antes de ese viaje, Jungkook lo había consentido de una manera tan especial. No solo había cocinado para él, sino que le había ofrecido un momento de cariño y cuidado. Jimin no necesitaba comer más porque ya había sido alimentado con amor, y eso es lo que quizás muchos no alcanzan a comprender. Este simple gesto de Jungkook, cocinando para Jimin, nos habla mucho más de lo que parece. Nos habla de una relación que no se basa solo en lo que vemos en los programas o en los escenarios, sino en esos pequeños detalles, esos momentos privados y sencillos que tienen entre ellos, lejos de las cámaras. Ellos, como siempre, fueron más allá de las apariencias. Estuvieron juntos mucho antes de que todos lo supiéramos, compartiendo esos momentos tranquilos y sencillos, pero tan significativos. Jimin, sin quererlo, compartió un pedazo de esa verdad con el mundo, y de repente nos hizo conscientes de algo que nadie había notado antes. Jimin y Jungkook no solo eran compañeros de banda, no solo eran amigos cercanos, sino que compartían algo mucho más profundo. Habían creado una rutina de cuidados mutuos, de esos gestos que solo los que realmente se quieren pueden hacer. ¿Quién hubiera imaginado que Jungkook, con todo su corazón, se había tomado el tiempo para cocinarle a Jimin la noche anterior, pensando en su bienestar y asegurándose de que estuviera bien alimentado? Ese pequeño gesto, tan cotidiano, pero tan lleno de amor, es en realidad el reflejo de lo que ha estado sucediendo entre ellos durante tanto tiempo. Y lo más hermoso es que no necesitan mostrarlo al mundo para que todos lo vean. Lo que tienen es algo puro, algo que trasciende cualquier rumor, cualquier comentario malintencionado. Jimin no estaba incómodo ni molesto por nada ni por nadie, simplemente estaba feliz, porque sabía que en ese momento estaba rodeado de amor. Y ese amor no solo se expresa en palabras, sino en acciones. No necesitaba explicarlo, porque en su interior sabía que lo que compartía con Jungkook era único. Al final, esto solo reafirma lo que todos los Jikookers ya sabíamos desde el principio. Hay algo más allá de la amistad entre ellos, algo que va más allá de los gestos, algo más profundo y hermoso.
Y es que, aunque las cámaras solo muestran lo que está sucediendo en ese preciso momento, lo que realmente importa son esos momentos privados, esos en los que Jimin y Jungkook se cuidan sin que nadie los vea. Esos momentos en los que, por ejemplo, Jungkook cocina para Jimin, en los que se pasan la noche juntos, compartiendo risas, confidencias y todo lo que solo las personas que se quieren pueden compartir. Jimin, al contar esa anécdota, al compartir ese pedazo de su vida con nosotros, no solo rompió todas las especulaciones de los haters, sino que dejó claro que no era él quien se sentía incómodo ni fuera de lugar. Al contrario, era él quien había sido consentido y mimado por Jungkook, quien había sido alimentado con la comida más casera y más llena de amor que podría recibir. ¿Y qué puede ser más romántico que eso? Que alguien se tome el tiempo para cuidar de ti, para asegurarse de que estés bien alimentado, bien cuidado, que te consienta sin esperar nada a cambio. Eso es lo que Jungkook hizo por Jimin, y es solo una pequeña muestra de lo que ellos comparten. Una muestra que, aunque algunos traten de ignorar, siempre estará ahí, en cada gesto, en cada mirada, en cada momento que compartan, ya sea en la cámara o fuera de ella. Porque lo que ellos tienen, esa conexión tan fuerte y tan genuina, no necesita palabras. Se entiende con solo mirarse, con solo estar cerca el uno del otro. Y lo más hermoso de todo es que aunque nadie lo vea, ellos saben que lo que tienen es más que suficiente y que eso, más que cualquier otra cosa, es lo que realmente importa. Recordemos un momento que, aunque aparentemente simple, fue increíblemente tierno y lleno de cariño. Un momento que refleja lo que verdaderamente significa cuidar a alguien. Ese gesto sutil, pero tan lleno de amor. Fue un día como cualquier otro, pero algo tan pequeño como este gesto dejó una marca profunda en los corazones de los fans. Estaban en medio de un día normal, en una de esas grabaciones, y todo lo que ocurrió en ese instante fue tan natural, tan genuino, que nos hizo ver una vez más lo especiales que son Jimin y Jungkook el uno para el otro. La escena comenzó con Jimin acostado en el suelo, probablemente cansado por todo el esfuerzo del día. Todos sabemos lo entregado que es Jimin a su trabajo, y como siempre lo daba todo. Pero en ese momento, simplemente no podía más. Se quedó dormido en el piso, sin querer moverse, sin tener energía para levantarse. Jungkook, al ver a Jimin dormido allí, probablemente sintió una mezcla de ternura y preocupación. Quería despertarlo, pero por alguna razón, Jimin no reaccionaba. Entonces Jungkook, con su voz suave, comenzó a llamarlo. Jimin-shi, no te duermas, repitiendo su nombre con esa dulzura característica de él, como si intentara que Jimin despertara, pero sin que su tono sonara enojado o frustrado, solo preocupado y lleno de cariño. Llamó su nombre varias veces, Jimin-shi, con esa suavidad en su voz que solo él tiene. Pero a pesar de sus intentos, Jimin seguía dormido. ¿Y qué hizo Jungkook en lugar de seguir insistiendo o de simplemente irse? Hizo algo aún más tierno y hermoso. En lugar de dejarlo ahí, decidió quedarse a su lado. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo esto? Jungkook no quiso irse. Podría haber intentado de nuevo despertarlo o dejarlo para seguir con lo suyo, pero no lo hizo. No quería que Jimin estuviera solo. No quería que se quedara allí en el frío piso mientras él estaba despierto. Así que, sin pensarlo dos veces, Jungkook se acostó junto a él, se acostó a su lado para que no estuviera solo, para acompañarlo en su descanso. Se recostó a su lado y ambos se quedaron allí, compartiendo ese pequeño momento de tranquilidad. Y es que a veces, los gestos más simples son los que tienen más significado. Jungkook no solo estaba preocupado por Jimin, sino que también le estaba mostrando sin necesidad de palabras que siempre estaría allí para él. A veces, lo que más importa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Ese acto de acostarse junto a él, de quedarse allí en silencio, de ser el compañero que Jimin necesitaba en ese momento. La acción de Jungkook hablaba por sí sola. No le importaba lo que los demás pudieran pensar. Lo único que le importaba era estar allí para Jimin, brindándole su presencia, dándole su compañía. Ese gesto tan sencillo de recostarse a su lado muestra lo que significa para él. Incluso Namjoon, al llegar y ver la escena, no pudo evitar hacer una observación. ¿Por qué ambos están durmiendo ahí?, les preguntó, un tanto sorprendido, mientras intentaba despertarlos. «¡Hey! ¡Hey!», les decía mientras trataba de hacerlos despertar.
Pero por supuesto, tampoco pudo levantar a Jimin, que seguía profundamente dormido mientras Jungkook permanecía a su lado, sin moverse, asegurándose de que no estuviera solo. Y al final, Namjoon, viendo lo que estaba pasando, simplemente los dejó allí. ¿Por qué? Porque entendió lo que Jungkook estaba haciendo. Namjoon entendió que no se trataba solo de un momento de descanso, sino de un gesto de amor y cuidado. Jungkook estaba allí, al lado de Jimin, porque no quería que su amigo estuviera solo, porque quería asegurarse de que no se sintiera abandonado, incluso en los momentos más tranquilos. Este gesto es, en su esencia, un acto de amor incondicional. No es necesario un gran discurso o palabras elaboradas para expresar el cariño que Jungkook siente por Jimin. A veces, lo más sencillo, lo más natural, es lo que realmente demuestra el amor más puro. Acostarse junto a él, sin esperar nada a cambio, simplemente para no dejarlo solo, es un reflejo claro de lo que significa cuidar de alguien. Y es que en esos pequeños momentos, en esas pequeñas acciones, se encuentra la verdadera esencia de lo que es una relación cercana, ya sea de amigos o algo más. Porque, al final, Jungkook no estaba haciendo un gran sacrificio ni buscando llamar la atención. Estaba simplemente siendo él mismo, demostrando lo que es ser un verdadero amigo, un verdadero compañero. El hecho de que se haya quedado allí, sin dudarlo, sin hacer una escena, solo acurrucándose junto a Jimin para que no estuviera solo, es algo que muchas veces pasa desapercibido, pero es lo que realmente muestra lo que hay entre ellos. Jimin no estaba solo en ese momento, y eso es lo que más importa. Jungkook no necesitaba decir nada para que Jimin supiera lo que sentía por él. Con solo quedarse a su lado, mostró todo lo que una persona puede hacer por alguien que quiere. Y, por supuesto, no podemos evitar pensar que este tipo de gestos no son solo casualidades. Están llenos de una conexión más profunda, de una amistad que es más que especial. No importa cuántas veces lo veamos o lo expliquemos, siempre será un recordatorio de lo que significa estar ahí para alguien, sin importar la situación. Este gesto tierno de Jungkook, simplemente acostándose junto a Jimin, es un pequeño recordatorio de la importancia de tener a alguien que se quede a tu lado, no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos más simples, cuando el cansancio te supera y solo necesitas descansar. Es en esos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, donde se encuentra la verdadera belleza de una relación, ya sea de amistad o de algo más. Y este momento entre Jimin y Jungkook es un testamento a eso, a cómo el amor se expresa en las acciones más simples, en los silencios compartidos y en estar ahí uno para el otro, sin pedir nada a cambio.